La desaparición de los ricos y poderosos. Sucedió sin previo aviso. Una hora el mundo era normal. A la siguiente era más ligero. Los ricos, poderosos y famosos se habían ido. Políticos de los gobiernos de las naciones, hombres de negocios de alto nivel, atletas profesionales, Hollywood, altos puestos militares. Puf. El resto de nosotros no tardó mucho en darse cuenta. Una vez que lo hicimos, las teorías de conspiración comenzaron en serio. En los días siguientes, a las voces más fuertes se les dio tiempo en las estaciones de noticias locales, gritando que la élite sabía algo que nosotros no sabíamos. Hemos desestimado estas advertencias. Parecía absurdo que simplemente abandonaran a la gran mayoría de la humanidad. Intentamos poner las cosas en marcha en su ausencia, pero al principio fue difícil. Después de todo, muchas de las piezas integrales de nuestra infraestructura habían desaparecido. Se celebraron nuevas elecciones bajo la dirección de profesores y trabajadores gubernamentales retirados, y las reservas se unieron a lo que quedaba de los militares. Sin embargo, todo este progreso casi no ocurrió. Una semana después de la desaparición, mientras el mundo seguía siendo un caos, se proyectó un video en todos los dispositivos conectados a Internet del planeta. Los líderes del mundo eran su estrella, sentados en una larga mesa y con expresiones sombrías. Lo que habían hecho, dijeron, era la decisión más difícil que la humanidad tendría que tomar. Una raza alienígena estaba de camino a la Tierra, y estaba en pie de guerra. Los gobiernos del mundo tenían una fecha estimada de llegada, y sabían que había que tomar medidas. La acción, decidieron, era asegurar el futuro de la especie salvando lo que podían de ella. Por supuesto, eso solo incluía a los ricos y poderosos. Pero nuestro sacrificio no sería en vano, dijeron. La humanidad recordaría nuestra valentía para siempre, y con eso, nos dejaron a nuestro destino. Esto reveló que amenazaban con enviar el desorden del mundo al caos puro, pero los invasores llegaron antes de que eso pudiera ocurrir. Nos preparamos para una pelea, a pesar de que era una que seguramente perderíamos. Pero nunca ocurrió. No trajeron la guerra, sino una segunda oportunidad. Nos habían estado monitoreando durante cientos de años, y finalmente no les gustó lo que vieron. Teorizando que los actuales líderes de nuestro mundo nos abandonarían si se les diera un escenario apocalíptico, los alienígenas se dieron a conocer a nuestros gobiernos. Ellos venían a destruirnos, dijeron, y nuestros líderes respondieron exactamente como se predijo. En el momento en que dejaron la Tierra con sus naves, los alienígenas los masacraron. Nos dejaron a los sobrevivientes a nuestra suerte durante una semana, y luego vinieron a ofrecernos apoyo en nuestra reconstrucción. Este apoyo no vino en forma de tecnología extraterrestre de lujo o formas avanzadas de gobierno. Sin embargo, su enfoque más allá de la selección de nuestra élite fue en su mayor parte muy poco realista. No, la ayuda que proporcionaron fue motivadora, en forma de imágenes gráficas de lo que ocurrió con nuestros líderes. Recibimos el mensaje alto y claro: hazlo mejor la próxima vez. Y ciertamente lo intentaríamos. El que se arrastra. Mi madre me habló del que se arrastra mientras yacía en su lecho de muerte. Había estado en la familia desde hace mucho tiempo. Su padre había sido maldecido con ello, y su madre antes que él. Yo era el siguiente en la lista. No procesé el resto de lo que dijo hasta mucho después. Lo vi por primera vez un minuto después de la muerte de mi madre. Me senté solo junto a su cama, y este acechaba en el rincón de la habitación, borroso y confuso, con una forma vagamente humanoide. No miré muy de cerca, como ella me dijo. Con mi madre muerta estaba solo. Mi padre había estado confinado en una institución mental desde antes de que yo naciera, enloquecido por algo que había visto, y aunque a veces lo visitaba, rara vez me conocía. Lo hice bien por mí mismo. Sin embargo, conocí a Rose en un bar irlandés, y nos casamos 2 años después. Los dos teníamos 30 y tantos, así que cuando se quedó embarazada estábamos encantados, pero el bebé nació muerto. El que se arrastra siempre estaba ahí, pero era más claro, menos borroso cuando los tiempos eran difíciles, tiempos de ira, ansiedad o desesperación. Rose y yo entramos en los 40,
Queríamos algo que parecía imposible ahora, un niño. Me desperté en medio de la noche paralizado. El que se arrastra se paró sobre Rose. No me hizo caso. Ella gimió en voz alta mientras dormía, y luego desapareció. Una semana después llegué a casa del trabajo, y ella me dijo que estaba embarazada. Estaba extasiada. El bebé era una niña. Deberíamos ponerle el nombre de tu madre. Será una manera de recordarla, sugirió Rose un domingo por la noche, mientras acunaba su estómago hinchado y el que se arrastra estaba parado en la entrada. Estuve de acuerdo con ella, y desde entonces el bulto se llamaba Molly. Nació en mayo, perfectamente sana con un cabello rubio. En junio me dijeron que había un tumor canceroso creciendo junto a mi tronco cerebral, lo mismo que se llevó a mi madre. No se podía hacer nada, y tenía 2 semanas como mucho. Una frase que mi madre había repetido en su lecho de muerte volvió a mí. Solo somos sus juguetes. Cuando se aburre termina contigo y pasa al siguiente. El que se arrastra te mantendrá con vida, hasta que no quiera mantenerte con vida. Así que, con mi muerte acelerando el camino para encontrarme, le escribí una carta a Molly. Se la di a Rose y le dije que Molly debería abrirla cuando cumpliera 18 años. Me di cuenta de que Molly, a diferencia de mí, conocería al que se arrastra desde que tuviera memoria. En sus primeros años probablemente lo vería como un amigo imaginario, e incluso podría sentir un estrecho vínculo con él. Por supuesto, es natural sentir un estrecho vínculo con el que se arrastra. Fue él quien la engendró, como engendró al resto de nosotros. Su padre. Maldita sea. Melissa suspiró y agarró las bolsas del supermercado del asiento del pasajero. David había dejado la música encendida de nuevo. Odiaba ese coche desde el primer día que lo consiguió. Siempre estaba en el garage, haciendo sonar su música y jugando con ese gigantesco montón de basura. Pateó el gato, causando que el vehículo cayera instantáneamente. Eso le enseñará. El oscuro y rojo líquido de transmisión se filtró por debajo del coche, otra cosa que nunca llegaría a limpiar. David estaba sentado en la mesa cuando Melissa entró en la cocina, la grasa de sus manos manchando su sándwich, mientras leía el periódico y masticaba distraídamente. ¿Conseguiste todo lo que necesitabas? Sí, incluso tengo algunos de esos bocadillos de frutas que le gustan a Jonathan. ¿Dónde está? Ah, está en el garage mirando el coche. Solo tiene 3 años y ya dice que quiere ser un mecánico algún día, igual que su padre.